¿Has oído hablar del paladio? ¿No? Pues deberías. Durante el pasado 2025 su precio se más que dobló. Y ojo, porque para muchos analistas e inversores eso puede ser tan solo el comienzo. Para otros, en cambio, este metal está condenado. Amigos, amigas, bienvenidos a Si lo hubiera sabido. El 2025 fue un año de muchísimos acontecimientos. Crisis por aquí, tensiones por allá, nuevas tecnologías, guerras comerciales, aranceles. Pero ¿sabéis qué? Entre tanto ruido hubo algo que llamó muchísimo la atención de los mercados: la explosión de las materias primas. Y cuando digo explosión, lo digo literalmente. El oro se revalorizó un 60%, la plata más de un 140% y el platino vio más que duplicar su precio. Incluso metales industriales como el cobre se dispararon más de un 30%. Pero amigos, hay un metal que ha pasado mucho más desapercibido. Y si somos sinceros, es igual o incluso más interesante que todos los anteriores. Estamos hablando ni más ni menos que del paladio. Si nunca habías oído hablar de él, tranquilo, la mayoría tampoco lo ha hecho. Y eso es parte del misterio, porque este pequeño metal brillante, silencioso y casi desconocido, tiene un papel fundamental para muchos de nosotros. A diferencia del oro o la plata, que se guardan en gran medida como reserva de valor, el paladio no se compra para tenerlo en una caja fuerte. No, su uso principal hoy está en otro lugar muy diferente: los catalizadores de los coches de gasolina. Y no por poco. En 2021 el 83% de toda su demanda se destinó precisamente a este uso. Pero, ¿por qué tiene un uso tan intensivo un instrumento tan raro? Pues porque el paladio es el metal que permite que estos catalizadores conviertan gases tóxicos como el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno en sustancias menos dañinas. Sin paladio, los coches simplemente contaminarían mucho más, lo que afectaría sobre todo a la vida en las ciudades. Pero claro, esa misma virtud que le hace excelente para los coches de combustión también esconde una de sus mayores debilidades. Por supuesto, me estoy refiriendo al posible impacto del coche eléctrico. Las ventas de coches eléctricos aumentan un 26,2% en Europa. El nuevo informe de electromovilidad CAM muestra un fuerte impulso en las ventas de coches eléctricos en Europa. Lógicamente, los coches eléctricos no llevan catalizador, no lo necesitan. Y claro, si los eléctricos siguen creciendo, se supone que la demanda de paladio para catalizadores podría caer, y caer mucho. Este metal podría quedarse obsoleto en su aplicación más importante. Claro que eso no encaja con que su precio se revalorizase más de un 100% durante el 2025. Y es que, amigos, antes de pensar que el paladio está acabado, debemos tener en cuenta algo más, algo que cambia completamente la historia. Porque este metal tiene otras propiedades que podrían darle un papel clave en el futuro. Curiosamente, en la propia transición energética. Y es que el paladio es fundamental en las pilas de combustible de hidrógeno. Este metal es increíblemente eficiente absorbiendo y liberando hidrógeno, lo que lo convierte en un material imprescindible en estos sistemas. Y no solo eso, también se usa cada vez más en electrónica, en procesos químicos y en tecnología que busca reducir las emisiones del transporte pesado, la industria y el almacenamiento energético. Es decir, puede que su principal uso esté en riesgo, pero en cambio podría tener otros que lo conviertan en un metal todavía más importante en las próximas décadas. Y eso es lo que parece pensar el mercado, porque aquí viene realmente lo loco. A pesar de todo este debate, de toda la incertidumbre sobre más del 80% de su demanda, el paladio, como os decía, se ha revalorizado muchísimo en los últimos meses. Mientras muchos analistas alertan de un posible declive, los inversores están actuando como si supieran algo que nosotros todavía no sabemos, como si estuvieran anticipando algo grande. Pero ¿realmente el paladio puede llegar a compensar la pérdida de su uso principal? ¿Qué perspectivas tiene exactamente este metal? ¿Hay algo oculto en toda esta historia? Pues a ver, si queremos entender por qué el paladio es tan importante hoy en día, lo primero que tenemos que hacer es conocer de qué estamos hablando exactamente. Porque, fijaos, la historia de este metal es casi tan curiosa como su comportamiento en los mercados actuales. Todo comenzó en 1802, cuando un científico británico, William Hyde Wollaston, uno de esos químicos brillantes, pero discretos, estaba experimentando con minerales de platino llegados desde Sudamérica. Y en medio de esos experimentos aisló un metal completamente nuevo, algo que nadie había visto antes. Un metal brillante, resistente, extraño.
el paladio. Wollaston decidió nombrarlo así en honor a Pallas, un asteroide que se había descubierto justo un año antes. Pero lo más curioso es que en lugar de anunciarlo con orgullo, decidió vender el nuevo metal de forma anónima. Y claro, aquello encendió todas las alarmas de la comunidad científica. Uno de los químicos más respetados del momento, Richard Chenevix, examinó este misterioso metal y afirmó públicamente que era falso, que aquello no era un nuevo elemento, sino una simple aleación de platino y mercurio. Así que ya os podéis imaginar la escena. El paladio era real, pero todos aplaudían un experimento que decía que no existía. Durante 3 años, Wollaston aguantó el silencio, hasta que en 1805 finalmente decidió revelar la verdad, que él era el descubridor, que era él quien lo había aislado y que el paladio era un elemento genuino. La polémica terminó ahí. Y con el tiempo, el paladio empezó a encontrar usos muy peculiares. Uno de los más sorprendentes ocurrió a comienzos del siglo XX, cuando se llegó a utilizar cloruro de paladio para tratar la tuberculosis. Obviamente, aquello no duró mucho, era tóxico, tenía efectos secundarios y rápidamente se abandonó. No, su gran papel en la historia llegó bastante después, porque, como os decía hace un momento, el paladio terminó siendo perfecto para algo que definiría los siglos XX y XXI, la reducción de emisiones contaminantes. Hoy el paladio vive y muere por los catalizadores de coches, ese es su verdadero reino. El motor de combustión ha sido durante décadas su mejor amigo y su mayor dependencia. Y aquí, amigos, es donde empieza lo verdaderamente interesante, porque los catalizadores utilizan paladio por una razón muy simple, es literalmente uno de los mejores metales del planeta para transformar gases tóxicos en emisiones mucho menos dañinas. Es rápido, es extremadamente estable, aguanta temperaturas que fundirían a otros metales y lo más importante, funciona incluso cuando el resto falla. Por eso, durante décadas se volvió imprescindible. Según datos del Centro Común de Investigación de la Unión Europea, el 83% de toda la demanda mundial de paladio depende exclusivamente del sector automotriz. El resto, químicos, electrónica, joyería y otros usos industriales, son usos casi anecdóticos comparado con el coche. Lo que significa que hay una verdad incómoda que no se puede ignorar. Lo que pase con los coches decidirá por completo el destino del paladio. Y aquí está el gran problema. Como acabamos de ver, los coches de combustión están perdiendo cuota de mercado, especialmente los motores de gasolina, que, ironías del destino, son los que más paladio necesitan para sus catalizadores. El coche eléctrico ha llegado y se nota. Lo que hace apenas una década sonaba a utopía para unos o a distopía para otros, hoy ya es simplemente la nueva normalidad. Hoy todo indica que ha llegado para quedarse. Los datos son claros. En 2024, las ventas de coches eléctricos superaron los 17 millones de unidades en todo el mundo, alcanzando con ello más de un 20% de cuota de mercado global. Solo el aumento respecto al año anterior, 3,5 millones de coches eléctricos más, supera todas las ventas de vehículos eléctricos registradas en 2020. Es un crecimiento acelerado, constante y, lo más importante, estructural. La electrificación ya no es una apuesta, es el nuevo estándar. Pero esperad un momento. Si los coches eléctricos están creciendo así de rápido, si cada vez se venden menos coches de gasolina y si la demanda principal del paladio depende justo de estos coches, ¿cómo puede ser que el precio del paladio se haya más que doblado en los últimos meses? Pues la primera razón, aunque suene contraintuitiva, es sorprendentemente simple, porque la demanda todavía sigue aumentando. Y es que en el mundo real la transición energética se está produciendo, pero es lenta, irregular y está llena de obstáculos. Los coches eléctricos se han hecho con parte del pastel, pero cada año millones de coches de gasolina continúan vendiéndose, especialmente en mercados emergentes, donde los eléctricos todavía no están despegando al mismo ritmo. Y en cualquier caso, se están vendiendo más coches de gasolina de lo que se esperaba. Además, las normas de emisiones suelen ser cada vez más estrictas, lo que obliga a los fabricantes a usar más paladio por vehículo para que los catalizadores cumplan con los nuevos límites. Es decir, que incluso aunque se vendan menos coches de gasolina, cada coche usa más paladio que antes. Por eso, a corto plazo, los analistas esperan que la demanda global siga subiendo. Ahora bien, a medio plazo, la historia parece completamente distinta.
Los informes más recientes proyectaban que la demanda de paladio empezará a caer a partir de 2027, conforme los vehículos eléctricos vayan reemplazando a los motores de combustión interna. De hecho, muchos modelos preveían que después de 2025 aparecerían excedentes estructurales de paladio. Sobra metal, precios bajando, mercados relajados, todo muy lógico sobre el papel. Claro que el problema es que todas esas previsiones se hicieron antes de saber algo que lo cambia todo. Europa retrasará la prohibición de ventas de coches de gasolina hasta 2040. Los responsables del sector automovilístico afirman que la Unión Europea retrasará en 5 años la prohibición de la venta de vehículos nuevos de gasolina. El calendario de electrificación ya no es tan rígido como iba a ser. Los fabricantes están presionando. Los países con industria automotriz están dando marcha atrás y el motor de combustión, lejos de morir en 2035, parece que tendrá una vida mucho más larga de lo esperado, lo que significa algo muy importante. La gran caída en la demanda de paladio podría tardar más en llegar. Y claro, hay pocas cosas que gusten más en los mercados que las expectativas sorprendan al alza, que es básicamente lo que ha ocurrido en este caso. Aunque, a ver, que tarde el proceso no significa que no vaya a ocurrir, porque aunque se retrase, este cambio estructural ya está en marcha. La tendencia parece clara. Tarde o temprano, los coches de gasolina y diésel serán reemplazados por alternativas eléctricas o de cero emisiones. Y cuando eso ocurra, el impacto para el paladio será inevitable, aunque probablemente ese suceso se escape ya del tiempo de consideración de un inversor, que en el caso de las materias primas no suele ser tan largo. Pero esa no es la única amenaza que se cierne sobre este metal. Hay algo más que está empujando al paladio hacia un escenario complicado: la mejora constante en las técnicas de recuperación y reciclaje. El mundo está reciclando más paladio que nunca. La economía circular, especialmente en Europa, se está convirtiendo en una estrategia clave para reducir la dependencia del paladio importado. Y aquí los datos son muy claros. Desde 2017, las importaciones de residuos y chatarra que contienen metales del grupo del platino, incluido el paladio, no han parado de crecer hasta superar los 5.000 millones de euros por año. Y es que los coches, al final de su vida útil, se han convertido en la mayor mina urbana de paladio del planeta. Y claro, a medida que entren más vehículos antiguos en el ciclo de reciclaje y se venden menos coches nuevos de gasolina, la oferta secundaria de paladio seguirá aumentando. Pero a ver, todo esto no explica una subida de más del 100%. Entonces, si su futuro parece tan complicado, ¿qué es exactamente lo que está impulsando el precio hacia arriba? Pues la respuesta, lógicamente, está en otros factores que tampoco podemos perder de vista. El más influyente es, sin duda, el riesgo geopolítico. El paladio no solo es escaso, es uno de los metales más volátiles del planeta. Y cuando un material escaso depende de muy pocos productores, cualquier chispa en el mapa mundial lo puede incendiar. Y es que, en este caso, la oferta está extremadamente concentrada, tanto que prácticamente toda la producción se hace en solo 2 países. En 2022, Rusia produjo el 40%, Sudáfrica otro 39%, y muy lejos quedaron Canadá y Estados Unidos con un 11% y Zimbabue con un 6%. Y para ponerlo aún más en perspectiva, Nornickel, una sola compañía rusa, produce por sí sola alrededor del 39% de todo el paladio del mundo. Sí, así es. Una sola empresa casi controla la mitad del mercado global. ¿Existe paladio en otras partes? Sí, desde luego. Lo podemos encontrar en Australia, en Etiopía, en algunos puntos de América, pero esos depósitos tienen un valor comercial minúsculo, lo que hace que no sea rentable. En resumen, depende de prácticamente 2 productores y si uno de ellos falla, todo el mercado tiembla. Y eso es exactamente lo que hemos visto últimamente. Y ni siquiera es la primera vez. El paladio ha vivido una historia llena de sustos. En 2000, una interrupción en las exportaciones rusas disparó el precio a máximos históricos. Y eso ocurrió incluso después de que la demanda mundial pasara de 100 toneladas en 1990 a casi 300 en el año 2000 por el consumo masivo del mercado automotriz, lo que ya de por sí había empujado los precios. En 2014, la anexión de Crimea volvió a disparar el miedo al suministro ruso, llevando el precio por encima de los $900. Y a partir de 2019, la presión de la industria del automóvil llevó al paladio a superar los $1.300, luego los 2.000 y finalmente, con la invasión de Rusia a Ucrania, a reventar los casi $3.000 por onza en 2022. Pues bien, hoy estamos viendo la misma dinámica: miedo
concentración de oferta y volatilidad extrema. Y aunque la demanda futura pueda caer, el mercado teme algo mucho más inmediato, que uno de los pocos productores clave vuelva a fallar, lo que por sí solo puede justificar subidas brutales en el corto plazo. Y eso no es todo, porque lo cierto es que más allá de los catalizadores, este metal tiene aplicaciones que podrían cambiarlo todo. Me explico. Como ya hemos mencionado, el paladio es un material excepcional, no solo por lo que hacen los coches, sino porque sus propiedades únicas lo convierten en un potencial protagonista en sectores completamente distintos. Y justamente esos sectores están creciendo a un ritmo impresionante. Hablamos de electrónica de alta precisión, biocombustibles, procesos químicos avanzados, biología sintética, joyería, medicina. Cada uno de estos campos está explotando alguna de las capacidades que hacen del paladio un metal difícil de reemplazar. Pero sin duda, una de sus mayores posibilidades está en el hidrógeno. El paladio puede absorber grandes cantidades de hidrógeno sin perder su forma ni su ductilidad. Y además permite filtrarlo y purificarlo de manera casi única. Eso lo hace imprescindible para sistemas de almacenamiento de hidrógeno y para fabricar pilas de combustible, que para muchos expertos podrían llegar a convertirse en un pilar fundamental de la base energética del futuro. Si la tecnología de hidrógeno despega, el paladio podría pasar de ser un metal secundario a uno absolutamente estratégico. Y claro, últimamente se ha hablado mucho del hidrógeno, así que atad cabos. Claro que, y aquí está la advertencia, aunque todo esto suena increíble, todavía no son posibilidades. El paladio tiene problemas estructurales claros. Su producción está concentrada en muy pocos países. Hoy por hoy sigue dependiendo de un solo sector casi al 90% y la electrificación amenaza su demanda principal. Aún así, hasta ahora ha logrado sortear todos esos obstáculos. Los precios siguen altos, la volatilidad sigue generando oportunidades y el mercado parece haber encontrado un equilibrio entre riesgo y oportunidad que mantiene al paladio en el radar de inversores y fabricantes. Sea como sea, espero que ahora conozcáis mejor este metal, qué potencial tiene y qué riesgos plantea. Y dicho esto, ahora el turno es vuestro. ¿Qué pensáis que pasará con el paladio? Déjanos tus impresiones en los comentarios y si este vídeo te ha resultado útil, dale a like y no olvides suscribirte al canal. Un saludo y hasta pronto.